¿Hasta dónde llega tu obligación con tu familia? ¿Renunciarías a tu vida entera por cuidar a una madre que no sale de casa hace años y a un hermano que necesita atención constante? Bienvenidos a la historia de Gilbert Grape. La película ¿A quién ama Gilbert Grape? Nos sumerge en la vida de Gilbert, un joven de 24 años que vive en el pequeño y olvidado pueblo de Endora, Iowa. Gilbert no es un héroe ni tiene grandes aspiraciones. Es simplemente un hombre intentando mantener unida a una familia que se desmorona. Gilbert es el pilar de la casa. Cuida especialmente de su hermano menor Arnie, de 17 años, quien tiene retraso mental. Arnie es cariñoso, travieso y muy dependiente. Los médicos dijeron que no llegaría a los 10 años, y ahora está por cumplir 18. Toda la familia está organizando una gran fiesta de cumpleaños para él. En la casa también viven sus dos hermanas, Amy, la mayor, quien funciona como la madre de la familia, y Ellen, la menor, una adolescente rebelde. Pero la figura central es Bonnie Grape, la madre. Desde hace 7 años, Bonnie no sale de la casa. Tras el suicidio de su marido, quien se colgó en el sótano, ella cayó en una severa depresión y ganó muchísimo peso. Ahora pesa más de 200 kilos y vive postrada en un sillón del living, al punto que la familia come alrededor de ella, porque ya no puede moverse a la mesa. Gilbert trabaja en una tienda de comestibles, el típico trabajo monótono de un pueblo pequeño. Para escapar un poco de su realidad, mantiene una relación secreta y puramente física con Betty, una mujer casada y madre de 2 niños. Es una relación tóxica, pero es su única válvula de escape, hasta que aparece Becky. Becky viaja por todo el país en una caravana junto a su abuela. Es libre, espontánea y representa todo lo que Gilbert no tiene. Poco después, se encuentran en la tienda y Gilbert la ayuda con una entrega. Así comienza una amistad que lentamente se convierte en algo más profundo. Mientras tanto, la vida en la casa Grape se vuelve cada vez más difícil. El enorme peso de la madre está haciendo que los cimientos de la casa se hundan literalmente. Los hermanos a escondidas refuerzan el sótano con tablas de madera. Gilbert ni siquiera puede entrar ahí. Ese lugar guarda el peor recuerdo de su vida. Arnie vive escapándose y subiendo a la torre de agua del pueblo. En una de esas ocasiones, la policía lo detiene. Entonces ocurre un momento inolvidable. La madre, que llevaba 7 años sin salir de casa, se levanta furiosa, se sube al auto con gran esfuerzo y entra a la comisaría gritando, exigiendo que liberen a su hijo. ¡Jerry! ¡Jerry! Jerry, vengo por mi hijo. ¡No! ¡No! Son los procedimientos. ¡Dame a mi muchacho, Jerry! Pero Bonnie, ¡Mi entiende. hijo! ¡Dame a mi hijo! Al salir, toda la gente del pueblo la mira, murmuran, se ríen y hasta le sacan fotos. Es un momento humillante y poderoso al mismo tiempo. Con el paso de los días, Gilbert y Becky se acercan más. Comparten momentos simples pero hermosos. Comen sandía, toman helado, miran atardeceres y hablan de la vida. Por primera vez en mucho tiempo, Gilbert siente que alguien lo ve realmente. El día del cumpleaños de Arnie, todo explota. Arnie tira el pastel, se niega a bañarse y Gilbert, agotado física y emocionalmente, pierde el control y lo golpea. Inmediatamente se arrepiente, pero angustiado por lo que hizo, se sube a su camioneta y se aleja del pueblo. Cuando regresa, Becky ha logrado calmar a Arnie y lo ha ayudado a bañarse.
Esa misma noche, Gilbert se abre por completo con Becky. Le cuenta del suicidio de su padre, del peso que carga su madre y de cómo se siente atrapado. Esa noche se besan y duermen juntos bajo las estrellas. Al día siguiente, luego de la fiesta de cumpleaños, sucede algo inesperado. La madre decide subir las escaleras por primera vez en 7 años y regresa a su habitación. Ese mismo día muere pacíficamente mientras duerme. Arnie es quien la encuentra. ¡Hola! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Estás jugando! ¡Despierta! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Mamá! ¡Despierta si no! ¡Ya! ¡Mamá! Ahora la familia enfrenta un problema enorme y doloroso. ¿Cómo sacan el cuerpo de una mujer de más de 200 kilos de la habitación sin exponerla a todo el pueblo? No quieren que su madre sea humillada ni convertida en espectáculo. Entonces, toman una decisión drástica y conmovedora. Gilbert, lleno de rabia contenida durante años, baja al sótano, el lugar que tanto temía, y destruye las vigas que habían reforzado. Finalmente, deciden prender fuego a la casa con la madre dentro. Es su forma de despedirla con dignidad. La imagen final de la casa en llamas, con la decoración del cumpleaños de Arnie todavía afuera, es devastadora. Un año después, Gilbert y Arnie esperan al costado de la ruta. Cuando llega Becky, suben juntos a su auto y se marchan del pueblo, comenzando por fin una nueva vida.